Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque quieres saber qué hacer después de un golpe en la cabeza. En primer lugar, tenemos que definir que un golpe en la cabeza es un traumatismo craneoencefálico. Y esta es una lesión que se genera a nivel cerebral y que puede involucrar o no a las estructuras que lo protegen, como pueden ser el cuero cabelludo, el cráneo y las meninges. Este traumatismo craneoencefálico puede ser generado por un golpe en la cabeza, puede ser generado por movimientos de aceleración o desaceleración, por movimientos bruscos o sacudidas de la cabeza, que van a generar en algunos casos solamente lesión cerebral. Esta lesión puede variar en gravedad, como puede dejar secuelas permanentes o no. Todo va a depender del nivel del impacto o del traumatismo. Los mecanismos de traumatismo craneoencefálico pueden ser variados y dependen de la naturaleza del evento traumático. Algunos de los mecanismos más comunes incluyen el impacto directo en la cabeza, el cual puede ocurrir cuando la persona cae y se golpea la cabeza contra el piso, contra la pared, o cuando es golpeado con un objeto sólido como puede ser un bate o una roca. Esto por lo general puede dañar el cuero cabelludo, fracturar el cráneo y generar una lesión cerebral. También tenemos los movimientos de aceleración-desaceleración, que son aquellos en los que la persona va dentro de un vehículo en marcha o en una motocicleta a alta velocidad y ocurre un frenado brusco, como puede ser cuando chocan contra un objeto fijo o cuando ocurre una desaceleración brusca. El cerebro va a tratar de seguir ese movimiento, esa inercia, y va a chocar contra la parte anterior del cráneo y se va a deslizar a través de la base del cráneo, donde hay eminencias óseas importantes, y esto pues lógicamente va a generar un daño por deslizamiento a nivel cerebral. Una vez se ha conseguido el frenado, el cerebro va a regresar y va a chocar contra la parte posterior del cráneo, igualmente generando una lesión. También tenemos los movimientos de rotación o el mecanismo de rotación, que ocurre cuando una persona cae de un vehículo en marcha o cae por un desfiladero y ocurre movimientos de rotación. El cerebro también va a rotar dentro del cráneo y va a generar lesiones importantes en los axones de las neuronas o en el tejido cerebral. El mecanismo de aplastamiento es aquel en el cual el cráneo es sometido a aplastamiento, como su nombre lo dice, bien sea porque un objeto pesado caiga sobre la cabeza de la persona, y esto puede generar daño del cuero cabelludo, fracturar el cráneo o inclusive lesionar el cerebro. Una vez que conocemos ya los mecanismos por los cuales se genera el traumatismo craneoencefálico, viene la pregunta más importante de este video. ¿Qué hacemos ahora una vez que hemos padecido de este golpe en la cabeza, de este trauma craneoencefálico? En primer lugar, tenemos que evaluar el nivel del impacto, bien sea que haya sido tú o un familiar o un amigo que ha recibido ese golpe. En los casos del traumatismo craneoencefálico de bajo impacto, son aquellos que por lo general ocurren cuando la persona cae de su altura, cae de una silla, cae de la cama y se golpea la cabeza, o cuando es golpeado con un objeto sólido, pero no es tan fuerte como para causar un daño importante. Sin embargo, es importante vigilar signos y síntomas que pudieran presentarse en las siguientes horas. Por lo general, debe transcurrir sin anormalidades, pero de comenzar a presentar dolor de cabeza de fuerte intensidad, cambios de conducta, trastornos de memoria, que ha perdido la fuerza muscular en un hemicuerpo, parálisis facial, etc., debes acudir a la consulta con tu médico o al centro asistencial más cercano para evaluación y descartar la presencia de algún daño intracraneal. En estos casos, por lo general, se solicitan tomografías para evaluar la existencia o no de alguna de estas lesiones. En los casos en donde se ha descartado ya la existencia de algún problema intracraneal que requiera atención médica urgente, en casa debes permanecer atento de cualquier signo o síntoma que pudieras presentar y mantenerte en comunicación constante con tu médico para que le hagas saber cómo ha evolucionado tu condición clínica. Al mismo tiempo, es recomendable evitar el uso de maquinaria o equipos, o manejar equipos que puedan poner en riesgo tu integridad o de la de las personas cercanas. En los casos de traumatismo craneoencefálico de alto impacto, son aquellos donde la intensidad del golpe ha sido tal que puede generar lesión de cualquiera de los tejidos que hemos mencionado, tanto de las envolturas del cerebro como del cerebro en sí. Como pueden ser aquellos accidentes de tránsito donde han habido fallecidos, traumatismos por proyectiles u objetos que pudieran perforar el cráneo, donde la persona por lo general queda inconsciente con heridas importantes. En todos estos casos, las personas deben acudir de inmediato al centro asistencial más cercano para ser atendido por personal especializado, y es allí donde entra en juego el papel del neurocirujano, quien va a evaluar la gravedad de la lesión
Desde el punto de vista clínico, si el paciente tiene algún tipo de focalidad neurológica que cause trastornos mentales, inconsciencia, focalidad neurológica, que indiquen que hay gravedad, se solicita de inmediato tomografía cerebral para evaluar la presencia de hematomas intracraneales, como pueden ser hematomas epidurales, hematomas subdurales, hematomas intrapariquimatosos o contusiones hemorrágicas, hemorragia subaracnoidea, fracturas de cráneo, entre otras. En todos estos casos se requiere atención quirúrgica de urgencia para evacuar los hematomas y corregir las fracturas. Una vez el paciente ha recibido el tratamiento oportuno, va a pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde se va a vigilar el medio interno del paciente, su estado hemodinámico, manejar el edema cerebral, entre otras posibles complicaciones. Una vez en casa, viene el periodo de rehabilitación de ser necesario. Existen complicaciones tardías que aparecen luego de golpes en la cabeza, sobre todo en personas mayores de 60 años, personas de la tercera edad. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro presenta una involución natural con los años, como lo es la atrofia cerebral. ¿Qué pasa con la atrofia? Que al achicarse el cerebro se genera un espacio aumentado entre el cerebro y el cráneo. Y existen allí unas venas que se llaman venas puentes que comunican la corteza con el diploe, que es la parte interna del hueso en el cráneo. Entonces los movimientos bruscos de la cabeza van a generar que el cerebro rote y se mueva bruscamente también. Y acordémonos que este es un tejido blando que está dentro de una estructura rígida y genera ese movimiento una laceración o ruptura de esas venas, lo que va a condicionar un goteo hemático permanente que va a acumular sangre en el espacio subdural. Esta acumulación de sangre con el tiempo, con los días, va a generar presión sobre el cerebro, condicionando al mismo tiempo entonces las manifestaciones clínicas, como pueden ser cefalea de fuerte intensidad, hemiparesia o debilidad en un hemicuerpo, cambios conductuales, entre otros. Esto se resuelve de forma quirúrgica, evacuando al hematoma, a lo cual por lo general evoluciona muy bien el paciente. Con todo lo que hemos mencionado en este video, es importante entonces que una vez ha recibido un golpe en la cabeza, deje vigilar signos y síntomas que pudieran aparecer en las siguientes 24 a 72 horas. Debes tener muy pendiente que, bien sea en tu caso o un familiar o un amigo, de presentarse cualquiera de estos síntomas, dolores de cabeza de fuerte intensidad, hemiparesia, convulsiones, cambios de la conducta o cualquier otro signo que te genere alarma o preocupación, debes ir lo antes posible a ser evaluado por un neurocirujano, el cual va a solicitar una tomografía y va a evaluar si existe o no algún daño intracraneal que requiera de resolución quirúrgica lo antes posible, lo cual podría salvar la vida de la persona y lógicamente también evitar secuelas neurológicas a largo plazo. Te voy a dejar en la parte superior derecha de tu pantalla una etiqueta para que vayas a un video donde hablamos acerca de las 7 señales de alarma en aquellas personas que sufren de dolores de cabeza. Es importante que lo veas porque estas señales pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte y entre otras condiciones que pudieran dejar secuelas importantes. También te voy a dejar aquí en la parte superior derecha de tu pantalla otra etiqueta para que vayas a un video donde hablamos acerca de los problemas de memoria, qué los causa y cómo pudiéramos solucionarlo. Tenemos una diversidad de videos en nuestro canal respecto a estos temas importantes del sistema nervioso, algunos temas de curiosidad, algunos otros temas de interés que te pudieran ayudar y te pueden dar la información que estás buscando. Sin más nada que agregar, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.